Me encanta esto porque ustedes conocen a una subsecretaria, a una profesora, a una historiadora, a una investigadora como Ana Ribeiro, como una persona seria que lo es, una profesional que se tomó varios años de su vida, a veces para la investigación de lo que después fueron una serie de libros, pero es alguien que tiene un gran sentido del humor y que se ríe también. Ana, bienvenida. Imposible no reírse con ustedes, ¿no? Yo estaba ahí atrás tratando de no hacer ruido, pero me tentaba. Me parece muy bien. ¿Dónde me trajo Pablo? Me ha dicho, menos mal que a mí me conocía, Ana, entonces dice, bueno. No, yo ya los conozco, no conocía el entorno, pero a ustedes, fantástico. Pablo Cohen, ¿cómo andás, Pablo? Muy bien, siempre es un placer estar en esta casa. Bueno, vamos a arrancar por Pablo. Te metiste en un desafío que es gigante. Primero, te voy a pedir que nos cuentes, y después se lo pedimos a Ana, no es al azar que eligió a Gerardo Caetano y Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, porque son dos viejos amigos, yo podría decir que amigos entrañables, con muchas diferencias, pero con un respeto mutuo muy importante. Pero creo que te has metido en un lío tremendo. Yo no me animaría a transcribir lo que ellos dicen y les daría el libro a leer antes. Bueno, ¿y qué parte querés saber? Lo que quiero saber es cómo se te ocurre esto, cómo hiciste para lograrlo, y después la empezamos a escuchar a ella, y después nos metemos en los contenidos del libro, porque es importante. Claro. Yo algo adelanté, porque en el nacimiento del país como Uruguay, no el país que conocemos hoy, el que conocimos en el siglo XX, pero desde ahí arrancan, porque podemos hablar de Rivera y Oribe, pasando por Valle y Ordóñez y Aparicio Saravia, terminando en Milei de repente, o hasta en el caso Penades, y pasando en el medio por Wilson Ferreira Aldunate o Líber Sereño. Eso es el libro, y es una maravilla, pero quiero... ¿Cómo pensaste esto? Yo sé que vos sos insistente, entonces... Sí, pero dos, tres veces. No precisé, la verdad es que fue una maravilla. Primero, ellos son amigos entrañables y tienen posiciones ideológicas distintas. Yo quería reflejar, en un tiempo muy agrietado, yo quería que hubiera puentes, ¿no? Y los puentes están en el tono y en la fraternidad, no en lavar las diferencias. Las diferencias están sobre la mesa y en el diálogo. Segundo, como habíamos hecho cosas juntos, ellos obviamente amigos hace 30 años, hicieron 2 libros fantásticos juntos. Yo después, en el medio de este largo proceso, duró casi 2 años el proceso del libro. Ana fue una de las entrevistadas principales de Me Vir, una historia hablada, mi último libro. Y los dos habían escrito En todo un país detrás, textos muy importantes, el libro sobre el Gach. También con Gerardo una entrevista periodística que salió en Perfil, hablando de la diferencia entre el progresismo uruguayo y el argentino, dio mucho que hablar, fue levantada por Pani, eso derivó en una serie de charlas con él muy lindas. Y como a los dos les gustó Habla Julio, el libro de entrevistas al presidente Sanguinetti, lo que yo pensé es, ¿los agarro ahora o marcho? Entonces les pedí a los dos que aceptaran esta invitación, marcharon ellos, y la verdad es que fue un goce absoluto. Con Ana hablamos por teléfono a principios de 2022, con Gerardo nos juntamos en el Bar Las Flores en febrero de 2022, la primera entrevista fue en marzo de 2022, hablamos, como vos decís, sobre todo en la primera parte, de temas muy atemporales, intelectuales, culturales, y en la segunda de temas hiperactuales, siempre con el rigor, la calidad moral, la honestidad intelectual y el espíritu fraterno que los caracteriza. Así que para mí fue muy linda esta experiencia. ¿Y de tu lado, contar esa experiencia de decir sí, de sentarse a hablar de estos temas? ¿Cómo fue? Y me costó 3 segundos decirle que sí, pero dije, ¡ay, qué bueno! Voy a poder ver a Gerardo seguido, porque me cuesta hacer coincidir las dos agendas, y Gerardo es fatal, desde el fondo de los tiempos vive arriba de un avión. Entonces, claro, a veces querés verlo o querés saber cómo está, sí, hace mucho que no lo ves. Así que dije, ¡ay, qué lindo! Y ponernos a conversar con tiempo con Gerardo, que es difícil de pescar, va a ser precioso. Y con él, que es una garantía, porque él también es un muy buen amigo, además de serlo Gerardo, ¿no? Entonces me costó nada decir que sí. Luego, hubo trampas, porque él nos invitó muy gentilmente, pero él nunca nos decía de qué iba cada una de las
Entonces vos llegabas y era un encuentro. dar la puñalada trapera de ver por dónde viene. Hoy trata de qué. Y en algún momento sí nos dijo, no, lo más reciente va a quedar para el final, porque para que el libro no envejezca tanto. O sea, y efectivamente, habíamos hablado de Milei y el libro sale en el momento en que Milei gana. Sí. Cuando hablamos de Milei no sabíamos si ganaba o no, era ese candidato Igual es Había ganado las PASO, punto. exótico, exógeno, Sí. todo. Y bueno, fue toda una cosa, fue un viaje. Fueron 7 entrevistas de muchas horas cada uno, eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Que fueron nunca menos de 2 horas. ¿Dónde algunas grabás, Pablo? 3. Fueron todas en ¿Dónde mi casa. grabás? ¿Dónde grabás el soporte físico? ¿A dónde grabo el soporte físico? En una grabadora, grabadora digital, pero cuando Poníamos era, de una. Claro, cuando era muy joven me quedé sin pilas entrevistando al presidente de la calle Herrera, de mis primeras entrevistas para el diario El Observador, y dije, esto no me puede pasar nunca más, aunque cambie las pilas, así Claro. que 2 grabadoras, listo. 2 grabadoras, como dice Ana, muy largas las entrevistas, no terminaban más, yo tenía muchas preguntas que quedaban siempre afuera, así que la repregunta era más importante que la pregunta, y la variedad de temas, sobre todo actuales, que tocamos fue increíble, porque pasamos desde Milei hasta las dictaduras venezolanas, por supuesto. Ya quiero ir a eso, el y todo detalle. lo que Te hago puedas una pregunta imaginar. más para entrar con ¿Cómo no? Ana al Flaco Castro, Sí. al doctor Nelson Castro, al Nelson. neurólogo Nelson Castro. Sí. Dije neurólogo, no neurótico, porque él sí que no es fácil de agarrar para esto. ¿Cómo hiciste? No, te cuento. Porque Él tiene un gran capital relacional. porque por ahí. no creo que Lo quiere mucha gente. que te haya hecho un prólogo sin saber de qué estaba hablando. Primero que nada, Nelson Castro es tan buena persona que me acaba de mandar un mensaje diciendo que le hicieron llegar el video de nosotros hoy en perspectiva, y que muchas gracias por nuestra generosidad en reconocerlo así. Ese es Nelson Castro, una persona, una sencillez, tipo dulce, bueno, entrañable. Músico además. Por supuesto, todos los domingos él toca el piano y la guitarra, es concertista, tiene una gran sensibilidad. Es un tipo muy especial y con una integridad moral tan grande que él, por ejemplo, no hace off the record con políticos. O sea, si él entrevista a políticos, es todo on the record. ¿Te das cuenta? Sí, A perdón, Nelson lo acá conozco. está Sergio Gorsi en el estudio y que siempre dice una frase sabia, Sí. no hagamos la entrevista en las tandas. Claro. Y es una enseñanza imponente. Mira que yo tengo 40 años en esto igual que él. Discutan al aire, es la frase célebre. Todo al aire. Claro, a mí me lo enseñó Ana porque se lo dijo Never, A ¿no, mí Ana? me lo enseñó Never. Bueno, Nunca se habla antes de la entrevista. Segundas partes salen aguadas. Y Y bueno. tal cual, si hablas antes, porque venís con pero entusiasmo... además después no te acordás si lo hablaste en la tanda o lo hablaste al aire. o Exacto, no. no. Y No bueno, se habla de otra cosa, el tiempo, de los hijos, de lo que tengas ganas. Es Pero así. del tema, nunca. Y bueno, Nelson es columnista de perfil y yo también. Entonces, era un compañero virtual, porque yo a perfil voy 3 veces por año físicamente. Y la verdad es que le gusta mucho mi trabajo y yo admiro mucho el suyo. Un día fuimos a cenar como amigos que somos y le dije, tengo esto. Me dice, me encanta, soy lector de los dos, lo hago encantado. Él conoce mucho el Uruguay, tiene familia acá, sobre todo en el norte, en Rivera. Hace poco vino a ver, no sé si un tío, abuelo, un tío muy, muy anciano. Y a mí me encantó que él lo hiciera porque, como dije antes, en otro momento, él tiene una lupa distinta. Entonces, él puede magnificar cosas que nosotros ni siquiera vemos y puede hacernos notar algunas ventajas que tampoco vemos. Así que es un valor agregado del libro que realmente vale en sí mismo lo que él escribió. Ana, ¿cómo haces para elegir? Imagino que cuando estabas en todas estas entrevistas, que los ejes temáticos habrán sido desde la colonia hasta la actualidad, como decíamos recién, para plasmar seguramente tenías alguna idea que dijiste, en este libro quiero que esto quede plasmado. Hemos hablado en otras oportunidades cuando nos vimos en Patria Gaucha del rol de la mujer, de los caballos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tema vos dijiste en el momento? Acepto este desafío, pero quiero que este tema quede allí. Más que un tema, lo que yo quería que quedara, y creo que en esto también hablo por Gerardo, era más bien un espíritu de la cosa, ¿no? Y es decir, en tiempos de crispación,
Y cuando todos los uruguayos, o un alto porcentaje de ellos, no querrían reeditar la grieta argentina, y es un tema de discusión saber si ya la tenemos o no la tenemos, en tiempos previos al momento electoral, en donde todas las cosas parecen agudizarse y donde el otro parece ser cada vez más un ser distante y opuesto a mí, al que parecería que tengo que combatir, todas esas cosas tan feas que van embargando el ambiente y yo te diría oscureciendo la manera de pensar. Si ven que dos personas tan distintas en su manera de pensar, en su pertenencia política, y sin embargo tan coincidentes en otras, que son amigos hace 30 años, pueden seguir discutiendo, abrazándose, queriéndose pila, tomando té juntos, pese a que él es notoriamente un apoyante, un votante, alguien que no oculta su pertenencia política, digamos, al Frente Amplio, y yo estoy formando parte del gobierno de coalición y soy blanca. Bueno, ¿cómo es que no nos peleamos? E incluso el otro le da consejos, porque yo me acuerdo en algún momento le propusieron a Gerardo hace algunos años, se nombraba a Gerardo como presidente del Frente Amplio. Me acuerdo que yo fui y dije, ay no Gerardo, por Dios, no hagas esto, por acá, por lo Sí, no había consenso y... No. Bueno, dicen que fue Mujica que sacó a Fernando Pereira de la manga porque no aparecía nadie y lo tiró ahí en silencio, nadie me lo confirmó nunca. No, yo no lo sé. Pero Gerardo también en algún momento era como un catalizador, lo veían. Exacto. Como... Y cuando a mí la Rañaga me propone lo que me propone y me embarco en lo que me embarco, y no vinimos a hablar de eso, no viene a cuento, Gerardo me da todo su apoyo. No, está bien hacerlo, no tengas miedo, vas a sentir bien por esto y por lo otro. Entonces digo, que la gente lo sepa, capaz que ayuda a que se den cuenta lo necesario que es preservar eso en el Uruguay. En momentos en que en el mundo, no solo en el Uruguay, la velocidad, la inminencia de todo, la rapidez, la cultura skate, todo el mundo se desliza por sobre todas las cosas, parece restarle tiempo a la reflexión, al pienso, sí, a la conversación importante. bien entendida, que te permite profundidades, te permite complejidades. Entonces dije, si ese es el espíritu de la cosa, fantástico, ojalá. Es muy importante lo que está diciendo, yo lo dije al principio pero no quedó tan claro. Ana Rivero no está acá como ministra, subsecretaria de Educación y Cultura, algún día se le pondrá viceministra o viceministro, porque a veces van a un En el exterior cuando vas tenés que hacerlo porque no sí. entiendes. Y seguro se vino cree la que sos el secretario de la guía. Sí, vino subsecretaria, vino la segunda del secretario. Viceministra. Exacto, no, ella no vino como viceministra, no vino como politóloga, Gerardo no habló acá como politólogo, sino que hablaron como historiadores, y como gente que, porque Bambino, tú, yo, todos hemos visto libros de historia y a mí me tocó hablar alguna vez con don Pibel Devoto, y entrabas a aquella casa allá en Punta Carretas, en el límite del Pocito con Punta Carretas, tú habrás entrado varias veces, y seguro, el tipo te sacaba un papel de acá, porque nos pasa a los periodistas, vos sos periodista, Bambino lo sabe, viste que tal cosa y quién lo dijo, no, vamos a averiguar quién dijo esto, es decir, ¿de dónde sacaron esto? O una fecha. Seguro. El chequeo. Entonces, es decir, que ¿quiénes eran los 33 orientales? Ella lo leyó en la escuela y en el liceo, pero después Gerardo fue el que encontró también parte de las instrucciones del año 3 en Buenos Aires, ¿no? Es decir, medio como un original, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ustedes vienen de chequear, no de payar, no de repetir solamente. Vienen de chequear. Vos has viajado a Buenos Aires, has viajado a Paraguay, has ido y has venido, has ido y has venido. Trabajaba en el archivo de Indias por años. Bueno, te das cuenta. Buscando papeles viejos. Te das cuenta, y bueno, cuando vas al archivo de Indias te das cuenta que se llevaban lo que se llevaban de acá, entrar al río Guadalquivir y llegar a donde estaban las cosas. Sí, la Torre del Oro. Cuando vos llegás a Torre del Oro Andalucía... es el oro de España, de América, que América. llegaba a ¿Te das cuenta España. Y al lado está, que es menos popular e incluso menos visible desde el punto de vista arquitectónico, pero es también muy bonita, la Torre de la Plata. No. Eran los barcos que llegaban, donde está el puente Isabel sobre el Guadalquivir, era un puerto. Era imposible. Los tipos agarraban el Atlántico, se metían en el Mediterráneo, se metían en el Guadalquivir, andá a buscar lo que te llevaron. Quiero decir que el libro tiene, y eso te quiero preguntar, cuando se habla, por ejemplo, de Wilson Ferreira Aldunate, o se habla hasta de Mujica, que como siempre dice Pablo, es un personaje muy polémico, por momentos
hay que mirar a ver si esto lo está diciendo Ana Ribeiro o lo está diciendo Gerardo Caetano, o sea que no tienen problema en valorar positivamente algo, y voy al otro extremo y te escucho, Ana, en decir, bueno, miren muchachos, Nicaragua es un desastre. Digo. Sí, es una dictadura, empecemos por ahí. Eso habla de la honestidad intelectual de ustedes, que es lo que más me gusta del libro, Pablo. Muchas gracias. Gracias. A mí no es que me guste en el libro, me gusta en la vida compartida de amistad con Gerardo, saber que las cosas por su nombre y que tenemos muchísimas diferencias, pero somos igualmente democráticos y claro, republicanos, capaz que más republicanos que demócratas, ¿no? En el sentido que la república tiene una cosa de la res pública, de la cosa pública que te convierte en un ciudadano activo. Quizá la democracia solo dice gobierno del pueblo y no necesariamente implica una participación. Pero creer y defender la red activa. pública y la república te hace un demócrata al toque. Yo creo que sí, no hay forma, por lo menos hasta ahora no se ha descubierto otra fórmula mejor para ocuparse de la cosa pública, con igualdad, bueno, esa es de las cosas que dice Mujica, que la democracia. ¿no? Sí. Que tiene el pasado que tiene. Yo me acuerdo cuando lo invitan a Mujica antes de que sea presidente de ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing, porque yo estoy haciendo una serie que se llama Conferencias Memorables, y él dice, yo no vine nunca acá, pero no porque sé que todos los que están acá no me va a votar ninguno, y se estaban los principales empresarios del país, pero ¿por qué no vengo? Porque acá a veces se dicen cosas que tendrían que decirse en el Parlamento y las instituciones hay que respetarlas, y este lugar acá, y dice, y no es hablar mal de ADM, decía, le sacó al Parlamento o a la Casa de las Leyes, donde están los representantes del pueblo, decía Mujica, el lugar donde algunas cosas deberían pasar primero por allá que por acá. Dice, bueno, pero me convencieron y aquí estoy. Digo que aquel Mujica, que ya sabemos lo que fue su pasado, yo defiendo las instituciones, por eso nunca les pisé acá. Y eso es una de las cosas mejores de nuestro sistema político, ¿no? Tenemos una institucionalidad de la cual nos podemos sentir orgullosos. De hecho, creo que todos los uruguayos se sienten orgullosos de la institucionalidad de este país, que es una de las cosas que más claramente ves cuando te vas de lejos, porque se ve distinto de lejos que de cerca. Y cuanto más lejos estás del país, más claramente ves, pese a su acotada superficie comparado con los dos países gigantescos vecinos, pese a su acotada realidad demográfica, es un gran país, y sobre todo lo es con su presencia internacional, porque ha sabido siempre hacer un equilibrio, porque ha buscado denodadamente el perfil institucional y constitucional que lo contenga, porque nosotros nacimos de un siglo XIX brutal, salvaje y sangriento, y no hay que olvidarlo nunca. Fue el altísimo precio que este país pagó para poder después enorgullecerse de su democracia. Entonces, la institucionalidad habla de todo eso, y no hay que olvidarlo nunca. Yo detesto las guerras y toda forma de violencia, y sin embargo enseño con saña aquella saña con la que se peleó durante tantos años por no entender al otro o el lugar que el otro merece, y el lugar de lo que, me cansé de repetirlo en las clases, debe tener la minoría en cualquier sistema político. La minoría es lo más frágil, el que más hay que proteger, el que no es mayoría como para imponerse. Entonces, de esos equilibrios y esas institucionalidades estamos hechos los uruguayos, y cómo no respetarlo cuando lo ves en bocas de rivales políticos, presidentes de cuño político completamente diferentes, que después de haber pasado por la experiencia del gobierno, que te atempera la vida, porque una cosa es hablar del animal cuando lo viste en figurita, y otra cosa cuando lo viste caminar, otra cosa es estar dentro del sistema y haberlo ensayado y experimentado. Preguntémosle a Milei, que no subió y ya bajó 19 cambios. Bueno, entonces, cuando lo viste y tuviste esa experiencia, se sientan, cada uno de ellos convertidos en líderes de sus partidos o fuerzas políticas, y comparten con el otro y buscan lo mejor para el país, y se sientan cuando los convocan porque creíamos que tenían petróleo, y se sientan cuando los convocan porque qué hacemos con la pandemia y cómo se reacciona frente a esto o lo otro, y se sientan cuando se precisa un país con respaldo frente al concierto de naciones. Eso es admirable, a mí siempre me conmueve. Entonces, ¿cómo vas a escatimarle un elogio a una persona que con un pasado guerrillero gana por las urnas, y luego de haber pasado por las urnas y entregado el gobierno también por un nuevo veredicto de las urnas, sigue siendo
Sin uno de el los más sabios mínimo de la atisbo de tribu. que no le iba a entregar, porque nunca estuvo eso arriba de la mesa. No, jamás, jamás. Entonces, admiración y chapó por él, por Sanguinetti, por la calle Padre, por todo, por Jorge Valle, que se hubiera sentado allí con todo orgullo, lo que le hubiera gustado. En alguna ocasión se sentó, pero no se sentó mucho tiempo. Bueno, La última entrevista acá en Buscadores vino una entrevista. ¿Cuánto dura la entrevista? Preguntó, me acuerdo. Jorge. Sí, antes de venir, digo, son unos 15 o 20 minutos, yo después no pude estar. Y está Sergio allí. ¿Cuánto estuvo Jorge Valle? 50 minutos. Una hora. Empezaba a hablar y no se iba. No, una hora. Fue una maravilla. Igual en el acuerdo y en el desacuerdo, nadie. Pregunta para ambos, a Ana como historiadora y a Pablo como periodista. Ayer hablábamos en el programa esto de la polarización, justamente, ¿no? Cómo predominan incluso hoy los líderes por encima de los partidos, y podemos citar el caso de Milei, que lo mencionamos antes, y es el más vigente que tenemos ahora. Entonces Daniela, nuestra compañera como historiadora, también decía, Daniela Buret decía, esto es una realidad hoy, no siempre vamos a vivir así. Quiero creer que no siempre vamos a vivir así. ¿Cómo lo ves como historiadora y cómo lo ves como periodista? ¿Es el fenómeno que va a continuar esta tendencia? ¿Predominan líderes? ¿La polarización va a seguir? ¿Cómo ven el mundo que viene? Bueno, eso ya es predecible, y los historiadores lo tenemos casi prohibido. Como ciudadana de a pie te puedo decir que es una tendencia mundial. Vivimos en un momento de crispación espantosa, ¿no? Yo los escuchaba antes de sentarme aquí en este lugar, estaba sentadita allí escuchándolos, y escuché cuando Borsi decía, bueno, van a ser famosos y ricos porque han matado judíos. Vivimos un momento espantoso de la humanidad, hay que decir la verdad. Creíamos que habíamos visto lo más espantoso que había para verse, y que mostrar y hablar del Holocausto era suficiente. Y sin embargo lo hemos superado con creces, porque hay matices que son distintos a los del nazismo y que han aparecido en esta ocasión. Y podemos decir lo mismo para lo que está pasando en Palestina en general. A mí también me duele Palestina, me duele el pueblo judío, del que toda la vida me he sentido muy cerca, porque además le agradezco culturalmente las raíces que han prestado y han dado generosamente a Occidente, y no podemos negar esa herencia, así como la griega, así como la romana. Somos eso, fantásticos, bueno, pero y tampoco lo que está pasando en Palestina. No hablemos de Ucrania. Estuve en París hace 10 días, en la cumbre que hace cada 2 años UNESCO, y por letra a Uruguay le tocó sentarse al lado de Ucrania. Así que tuve a un ministro ucraniano, rubiecito, jovencito, 30 y pocos años, ministro de Educación y Ciencia de Ucrania, y gracias a Dios había un teléfono con capacidad para traducir. Entonces le puse en el traductor de Google, le puse y le mostré: mi corazón con tu pueblo, y si ves a Zelensky, mandale un abrazo. Con lo cual, a partir de ahí, ya te lo compraste. Empezamos a charlar los dos, y yo le hacía como un raconto de lo que pasaba cuando él salía y volvía a entrar. Mirá que Turquía dijo tal cosa, mirá que tal. Entonces terminamos grandes amigos, teléfono mediante, ¿no? Y un día le pregunto, ¿cómo va la educación? ¿Cómo estás con qué pasa con ustedes y la educación ahora? Y me dice, traductor mediante, leo en el teléfono: nos destruyeron 4.000 escuelas. Y no te sé decir el número de maestros, miles muertos, maestros y profesores. Pero vamos. Entonces, en ese momento de crispación en el mundo, perdón, Pablo, y cierro, y la crispación es difícil de evitar, sobre todo cuando no solamente vivimos en inmediatez, vivimos bajo la irresponsabilidad del anonimato permanente y el parlante prendido para cualquiera que cree que puede tener opinión. Y eso es muy lesivo, eso es muy lesivo. Muy bien dicho, Entonces, ¿no? la crispación es bastante notoria en todas partes, pero creo que la ambición de la paz y la necesaria profundidad para abarcar las cosas deben querer triunfar, y ojalá lo hagan. Hay un sesgo de confirmación que hoy está muy de moda, ¿no? Con los algoritmos, con las redes, con esta tendencia espantosa en la cual tú googleas a Miguel, por ejemplo, y no me sale lo mismo a mí que a Bambino, ¿no? O sea, depende de mis preferencias, qué nota de Miguel sale primero que otra. Eso es lamentable, porque está hecho no para que yo tenga más conocimiento, sino para que mis sesgos se profundicen y yo consuma en función de eso. Así que Google también tiene una responsabilidad moral muy grande en ese sentido. Después, lo que dice Ana, lo suscribo absolutamente. Creo que al Uruguay los fenómenos globales llegan siempre tarde. Eso tiene una faceta negativa porque nos actualizamos
un poco tarde, a veces somos un poco provincianos. Igual cada vez más rápido, ¿eh? Sí, y tiene una faceta, lógicamente, positiva en este caso, que es que no llegó con toda la fuerza que a otros países el fenómeno de la grieta. Hay una polarización que a mi juicio es un sentimiento antinacional, si tú ves la historia del Uruguay. Es antinacional porque no nos refleja como orientales, como esa esencia que Ana describe también de anteponer las armas, de está bien, nos matamos, ahora vamos a arreglar nuestros problemas, no vamos a fusilar a la valle, ¿no? Y creo que ha llegado al Uruguay con menos fuerza que a la Argentina. No estamos vacunados contra eso, como dice Gerardo en el libro también. Pero es muy difícil saber qué va a pasar y en qué medida eso se va a profundizar. Yo creo que sí, que lamentablemente se va a profundizar siempre a la uruguaya, quizá más solapadamente. Ojalá que no, porque sería lamentable y está creando problemas entre familias y amigos. Es un fenómeno social muy triste que la verdad que nos debería preocupar a todos y está obviamente muy relacionado con esta prevalencia de las redes, ¿no? Que no reflejan la realidad. Bueno, esa es la clave, lo que acabas de decir. La grieta existe entre 3.000 anónimos, que a veces son personas importantes y a veces son grandes ignorantes, o grandes estúpidos e idiotas, como dijo Humberto Eco en algún momento, ¿no? Claro, que bueno, comparaba algunos tweets con los grafitis de la puerta de los baños. Seguro, era Humberto Eco, ¿no? No, pero Eco, Anita, Sarlo, o sea, te dicen eso, digo. Una cosa es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Otra cosa es que todas las opiniones valgan lo mismo en cualquier materia. Claro, y amplificadas de ese modo. Lo que hay que hacer es lo que Humberto Eco dijo, la primera silla frente al televisor, yo te diría, la primera mirada frente a la pantalla, el primer ojo que se pone sobre un tuit en una pantalla, es una trinchera de combate. Uno tiene que defender siempre la razón y la desconfianza frente a las cosas, no solamente para detectar una fake news, sino para detectar un comentario emponzoñado, un comentario lleno de discriminación, de intencionalidad. Entonces, eso hay que combatirlo, porque, ojo, por la misma vía te llegan cosas maravillosas. Es así. Y no hay que renegar de los medios en sí, de las redes en sí. Las redes existieron toda la vida. Ahora tienen soportes electrónicos. Claro. Existieron toda la vida. De hecho, en historia se llaman estudios de red. Existen desde el fondo de los tiempos. Si querés saber cómo se movieron las personas en el siglo XIX, XVIII, si tenés un personaje poderoso, tenés que ir a ver cómo conformó su red. En el siglo XIX la red de padrinazgos era fundamental. Si vos tenías 500 ahijados, seguro que podías ir a la guerra. Venían todos tus compadres. Es así. O sea, las redes existieron siempre. El libro se llama Diálogos en Espejo, Caetano Ribeiro, de Pablo Cohen. Y bueno, diría Sergio Puglia, y se lo robamos siempre con Sergio Gorsi, los combinamos. Es un regalo ideal para estas fechas, para las vacaciones, para todo momento. Les agradezco especialmente a los dos. Hay una televidente, Catherine Fernández, que dice: por favor, déjeme mandarle un saludo enorme a mi querida profe de historia. Muchas gracias. Divina. Desde el 008. ¿Qué nombre? Catherine Fernández. No me dice el establecimiento. Claro, sí, la de las piedras. Perfecto, muy bien. Así que si es de las piedras, Catherine va a escribir nuevamente. Y a Pablo, ¿qué año este? Te tuvimos en Buscadores no sé cuántas veces. Pienso yo que vas a parar un poquito en el verano, o ya estás trabajando. Te van a echar de la casa. Este año fue muy lindo para mí porque nació mi segundo hijo, Valentín. Terminé de presentar mi libro el año pasado, El hambre y la gloria, sobre Aguilera. Presenté acá Vivir una historia hablada. Y termino con este libro que quiero tanto, que ya quiero tanto. Y además cumplí 40 años, ha sido un lindo año. Bien, bien. Tirá la edad así como para refregarnos. Claro. Está viejísimo. ¿Vos viste? Estoy viejo, sí. Pará, me voy a correr acá con él. Yo confieso los míos igual al aire siempre, así que no. Sí. 68. Marcela Bonomi de las 68. Piedras también le mando un abrazo a Ana. 68. Marcela, Marcela, Pero bueno. mirá lo que son Ana y Gerardo, Miguel, Nadia. Ya qué linda foto. Mirá, Eso es en la casa. Ahí se hizo el libro, en una de las ¿ves? conversaciones. ¿Ves? Y Ahí. en el medio parecía Alfonsito. Claro. Eso es tu se casa, escuchaba- Esa es mi casa, parecía mi hijo que no está por ahí, ahí hay unos cuadritos de Iturria muy lindos y los tés. Mirá Ahí qué está. lindo. Y Gerardo, que El día bueno, que le mandamos un terminamos- abrazo enorme. Sí.
que a veces puede acompañarnos y a veces no. Bien. Bueno, muchísimas gracias. O sea que para hacerlo sentir mal, estás más cerca de los 50 que de los 30. Totalmente, Ay, pobre, soy un anciano. no se lo digas así. ¿No viste que él se encarga de que no parezca? Yo pensaba Vos te que- encargás de que no se parezca a la edad. Pero no con él, estoy hablando de ti. Muchas gracias, Ana. Por favor. La profesora Ana Ribeiro y el querido Pablo Cohen.